KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes, al fin, viernes 23 de julio. Usted está viendo Next Canal 21 y escuchando KW Continente. Atención porque, pues, segundo día del juicio de que se le sigue por el doble juzgamiento al expresidente Ricardo Martinelli. Vamos a tener al licenciado Alfredo Vallarino tocando qué fue lo que pasó ayer en este tema. Bueno, atención, circuitos 8-6 San Miguelito, 8-1 Arraiján, el 1-1, el 2-1, el 2-4, el 5-1 y el 5-4, el 5-2, perdón, van a ser los que van a hacer ese proceso de barrido desde los 16 años y a partir de los 12 años en personas con enfermedades crónicas. SINAPROC advierte 6 días de mareas altas excepcionales en un momento en que, bueno, ayer la ciudad de Panamá se vio en una especie de gran persecución. Lo ocurrido en la joyería Salvatore, que fue asaltada. Los delincuentes fueron, bueno, el auto utilizado fue capturado en el área de La Cresta. Como pueden ver, pues los Juegos Olímpicos de Tokio ya están en su ceremonia de inauguración. Hoy, pues Christopher Jurado será el primer panameño en ver acción en estos Juegos Olímpicos. Esta misma, bueno, en unos minutos. Atención porque Estados Unidos sanciona al ministro de Defensa y al jefe de los Boinas Negras en Cuba por el uso excesivo de fuerza durante la represión en contra de los que desde el 11 de julio están llevando a cabo estas manifestaciones. Además, Haití prepara el funeral de Estado para el presidente Moïse, en medio de una tensa calma en estas islas del Caribe. 2, 4, 3 y 1, decenas sugeridas para este domingo por don Monchi Díaz. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Next TV Canal 21. Nosotros les informamos, usted decide. Permítame, Fernando, una breve digregación del planteamiento central de noticias internacionales y nacionales que les vamos a brindar. Porque hoy, 23 de julio, se cumple un aniversario, el número 27, de la muerte de mi hijo José Raúl Ernesto Blandón Figueroa. Un día triste, pero siempre les digo que uno muere cuando se les olvida. Exactamente. Y Raúl Ernesto estará siempre con nosotros. Hoy depositaremos una corona de flores de claveles rojos que tanto le gustaban. Bien, algunas cosas están pasando en el mundo, Fernando. Lo primero, una de las noticias que va a dar de qué hablar durante varias semanas, 2 semanas, son los Juegos Olímpicos. Exacto. Que en este momento se están inaugurando, pero ya comenzaron. O sea, los Juegos se inauguran hoy oficialmente, pero ya hay eventos que ya están en proceso de desarrollo desde hace un par de días. Esta va a ser, Fernando, los Juegos Olímpicos que más pérdidas económicas produzcan, porque todo esto que usted está viendo, los estadios vacíos, lo que se esperaba iba a ser un boom económico, no va a ser como se planteaba. Quizás probablemente los derechos de televisión recuperen algo, pero va a estar muy por debajo de las predicciones de ingresos a lo que estos Juegos representan para el deporte y la Organización Mundial de los Juegos Olímpicos. Les estaremos informando de los resultados de los mismos. Hoy compite el primer panameño, Christopher Bonán. Y esperamos que le vaya bien. En ciclismo. Por otro lado, ayer, Fernando, los ministros de Defensa estuvieron de moda. El ministro de Defensa de Brasil, por ejemplo, Neto, el general Braga Neto, que es el ministro de Defensa del gobierno de Bolsonaro, ayer él, en su calidad de ministro de Defensa, fíjese lo que le voy a decir, increpa al Congreso para que reforme la ley electoral. Fíjese usted, este general metido en cosas que no debe. Y es siguiendo la línea del presidente Bolsonaro, que desde ya está diciendo que hay fraude electoral. La caída vertiginosa de la popularidad del presidente ahora le lleva a pedir, hay fraude, no ha habido elecciones, él salió con este mismo proceso, este proceso ha sido certificado internacionalmente y reconocido, ahora él dice que no funciona.
Bien. Y este general es que aparece de voz cantante. Este es un general del ejército brasileño. Ayer el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, al hacer la explicación de cómo se dio el atentado al presidente Iván Duque, ¿te recuerda aquel atentado en el helicóptero donde se le disparó una ráfaga al helicóptero? Dice que esto se planeó desde Venezuela y que usaron un ex capitán de las Fuerzas Armadas colombianas. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela niega estas acusaciones y dice que esto se debe a que el presidente venezolano Maduro había declarado en el marco del aniversario de la batalla de Carabobo que iba a haber un atentado contra él planeado desde Colombia y autorizado por Iván Duque. Entonces usted ve Colombia y Venezuela, ambos acusándose de lo mismo, intento de asesinato. Lo cierto es que esa es una frontera caliente. Lo cierto es que hay una tensa situación política militar. Lo cierto es que hay actividades militares en la frontera entre ambos países. Y lo cierto es que ese es un conflicto en desarrollo. Pero también fue noticia el general de fuerzas Álvaro López Miera, de Cuba, ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Que fue sancionado por el gobierno del presidente Biden y le cancelaron todas las cuentas. Dice el ministro de Relaciones Exteriores cubano que el general López Viera no tiene ninguna cuenta de ningún lado ni de ningún banco y que él no tiene pensado ir para Miami. Esta fue la respuesta de Cuba a esto que se hizo en Estados Unidos. De manera que los ministros de Defensa ayer estuvieron muy activos. Y esto es un reflejo de la sustitución política. Bueno, hay que mencionar dentro de esos defensa, de ese ministro de Defensa, lo dicho por este general de 4 estrellas sobre Trump y lo que pasó el 6 de junio. Es decir, hay que... El actual. Cada vez los militares metiendo más... El general Mayer es actual jefe conjunto del comando del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Lo que dijo él es aterrador. Sí, hay un momento en que no sabían si ellos ser los que frenaran un golpe de Estado. Y la preocupación de Pelosi de que Trump pudiera desatar un conflicto nuclear con Irán. Estas cosas que están pasando en el sistema. No somos nosotros las bananas repúblicas. Estamos descubriendo los Estados Unidos también. Bien. Pero le cuento la última, antes de ir a COVID y otras cosas. Bukele, ¿se acuerda que habíamos dicho que no estaba pecho a tierra? Bien. Ayer, la Fiscalía General de El Salvador emitió una orden de detención contra el expresidente Sánchez Serén y llevó presos, esposados, al ministro de Hacienda y a la exministra de Salud, Mengíbar, miembro de una de las familias intelectuales más importantes de El Salvador, acusándolos de que recibían un salario adicional y de lavado de capitales. Y dice el presidente Bukele, que no se puede quedar callado frente a las acciones, él tiene siempre que ser el actor, que Serén salió de El Salvador hace varios meses, salió huyendo. Entonces comienza, ¿usted le recuerda esto algo? Esta es una película del Lawfare. Nuevamente, recuerde que el presidente actual salió de las filas del FMLN, él fue expulsado. Y esto suena más a una venganza política que a justicia. Y ya veremos el desarrollo, porque esto va a provocar. Recuerde que el FMLN, aparte de ser un partido político, tiene una gran experiencia militar. Sí. Nada más que le recuerdo lo que está ocurriendo en lo que podría ser un proceso de deterioro de la institucionalidad. Ya el presidente Bukele controla la Asamblea mayoritariamente, controla la Corte, estableció una nueva Corte Constitucional y el Ejecutivo. Además que el Estado soy yo. Preste atención a esta crisis en desarrollo en este hermano país de El Salvador, que profundiza la crisis en la región. Póngale esto a lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Guatemala, en Honduras, que hay elecciones en medio de un caos,
y la situación crítica que vive nuestro hermano país de Costa Rica. Mire lo que está pasando con el COVID. Antes que Fernando nos dé algunas cifras, déjeme decirle dos cosas. El centro de la pandemia en este momento se concentra en Asia, en dos países. Pero le voy a contar el drama que está viviendo Myanmar, o lo que se conocía antes como Birmania. Birmania. Recuerda que los militares dieron un golpe. Los militares han hecho la siguiente barbaridad allá en Birmania. Ellos tienen el control de los hospitales donde está el oxígeno y se lo están negando a la comunidad. Condición para poder tener oxígeno, renegar de sus actividades políticas. Entonces, ¿qué está pasando? Los médicos se están escondiendo de los militares y la epidemia se ha desarrollado en forma extraordinaria contra el pueblo birmano. La salvajidad de estos caballeros, utilizando la pandemia como arma, en vez de defender a su país, están haciendo una especie de rehenes a los civiles, negándole oxígeno. ¿Usted se imagina, Fernando, esta atrocidad? Bueno, esto está ocurriendo Y por otro lado, en Indonesia, el ejército está haciendo exactamente lo contrario. Ahí hay un brote fuerte de la variante Delta, que es... 49.509 casos nuevos tuvo ayer. Bien. Este país de Y para que usted tenga una idea de esto, 264 millones de personas. observe que Fernando nos dé los datos globales Bueno, y cómo están nuestras fronteras. El mundo hoy amanece con 193.661.782 casos totales. Hay 29.227.695 casos activos. Han aumentado importantemente los casos activos, con desafortunadamente 4.153.848 fallecidos en el mundo. Recuerden que estamos pendientes de ver qué es lo que realmente ha pasado en la India. En Costa Rica hoy amanecen con 71.488 casos activos. Ayer tuvieron 1.802 nuevos casos con 8 fallecidos. Y Colombia tiene 125.707 casos activos. Ayer tuvo 12.576 nuevos casos con 354 fallecidos. Colombia tiene 117.836 fallecidos. Fuerte en ambos países, Sí. La pandemia. Nosotros tenemos cifras interesantes para análisis. Aquí en Panamá, ahora se las doy. La positividad de nosotros ayer estuvo en 9,3. Sin embargo, los casos activos siguen a la baja. Están 13.064. Es interesante ver esto, porque un solo indicador no nos da la tendencia. El conjunto de los indicadores epidemiológicos nos están diciendo a nosotros en Panamá que la pandemia está en alza en su conjunto, con variantes de esto que le estoy contando. Y eso dice del esfuerzo que estamos realizando. Ahora le hablo un poco sobre Panamá, pero sigue siendo nuestra situación mucho mejor, mejor manejo que se está haciendo en nuestros países vecinos y en la región nuestra y en el mundo en general. Ahora le hablo de cosas que podemos sentirnos satisfechos. Solo lo digo de una vez. Ayer, Fernando, más de 83.000, cerca de 84.000 personas fueron vacunadas, de un récord nuevo. Esto es una toma de conciencia del país. Quiero felicitar a los muchachos nuestros que se van a vacunar. Recuerda que esto es una guerra, Lo que le contaba de Myanmar es que los militares están cogiendo al virus como instrumento de ataque a su población, en consecuencia lo están diseminando. Lo que estamos haciendo nosotros en Panamá es tomar las vacunas de alto nivel de eficacia como nuestra arma de bombardeo más eficaz contra el virus y hacerla masiva para defender a la población. ¿Ves la diferencia? Porque esto es una guerra en la que las vacunas son nuestra fuerza aérea, es táctica y estratégica. Y estamos usando las mejores vacunas y ahora más masivamente, lo que significa un ajuste en la estrategia fundamental para salvar más vidas. Ayer ya la cifra está oficial, 81.881 dosis. Se pusieron ayer solamente. Estamos avanzando, 73.000 anteriormente, sí, el pueblo está respondiendo. Y los ajustes, además hay un nuevo acuerdo que firmó
la representante Elisa Lewis, un saludo, Hombre. con el MINSA, en la cual los Hospitales privados y clínicas privadas ponen a disposición sus instalaciones gratuitamente para vacunar. Eso es un ejemplo de solidaridad y de integración en esta lucha. Lo felicito porque pone a otro elemento más importante ahora, es como poner ahora infraestructura para dispararle al virus. Exacto. ¿Ah? Piense siempre que estamos en una guerra, no se olvide nunca de eso. Y que nuestra mejor arma estratégica y táctica hoy es sin duda alguna la vacuna. Porque además nos permite mantener un nivel más amplio de apertura. Ahora le hablo un poco más de eso. Pero en términos generales, fíjense lo que está pasando en los Estados Unidos. La variante Delta hoy representa casi más del 82% de las infectaciones nuevas en los Estados Unidos. Y ha aumentado, no a los niveles de la segunda ola, pero hay un incremento de la positividad en los Estados Unidos y de la gente llegando a los hospitales. Y eso ha obligado a los miembros más, parte de los más conservadores del Partido Republicano a empujar la vacunación. Bien por ellos. Porque si hay algo, una arma importante, es la vacunación. Y en los Estados Unidos ha bajado el ritmo de vacunación y ha subido el ataque del Delta. Y quienes más afectados están, el 99% de la gente, 99.4% de la gente que está llegando a los hospitales hoy son no vacunados. Le está diciendo lo que está pasando. Bien, para hablar un poco más sobre eso. En otros campos, Fernando, este miércoles 28 de noviembre tomará posesión en el bicentenario del Perú Pedro Castillo, el profe de Camajarquino. En medio de una expectativa de cuál va a ser su gabinete, pues recuérdese que él hoy debe recibir las credenciales de presidente electo, y el miércoles es la inauguración de su gobierno. Y hay una gran expectativa hacia qué rumbo va a tomar esto y cómo va a reaccionar la Cámara, el Senado, que es una Cámara unicameral con un gran poder para cambiar presidentes. Y hay toda una expectativa con respecto a lo que va a ser el próximo gobierno de Castillo. ¿Qué va a pasar? Nosotros se lo contaremos. No tenemos suficientes elementos todavía para decir cuál será el camino. Nosotros esperamos que a Perú le vaya bien, siempre. Nuestro mejor deseo es que le vaya bien. Mientras eso pasa en Perú, en Colombia, aparte de estas acusaciones contra Venezuela, no hay diálogo. Y ese no es un camino correcto. Yo creo que Colombia se merece la integración de un diálogo, porque fíjese lo que están haciendo las agencias de riesgo contra Colombia. Fitch ha dicho que la reforma tributaria que presentó el presidente Duque no es suficiente para resolver el problema. Siempre las agencias lo que quieren es que usted tenga plata para pagar la deuda. Ellos dicen que con esta reforma no se resuelve nada, o muy poco. Entonces esto ya es un esfuerzo para nada. Y esto va a profundizar la crisis económica de ese hermano país, en el marco de la situación que se está dando. Y al incrementarse el conflicto con Venezuela, la tensión regional pone la tentación en buscar el conflicto externo para ocultar el interno. Venezuela tiene elecciones en noviembre, según lo planeado, si no fructifica el proceso de negociación que está en desarrollo, que no tenemos información sobre el mismo. Y Colombia tiene elecciones el otro año, al principio de año. O sea, que ya estamos en campaña en ambos países. Y hay un conflicto en que cualquier tiro puede disparar las alarmas. Una de las cosas que está pasando en Argentina, Fernando, es que Rusia se comprometió con Argentina a un determinado nivel de suministro de vacunas Sputnik. La ministra de Salud está reclamando que no se está cumpliendo el tiempo de entrega y está pidiendo a Putin que acelere el
proceso de entrega de vacunas. Mientras el presidente se ve atrapado en un conflicto en la que le acusan a él de ser aliado geopolítico de Putin. Y el presidente Fernández, Alberto Fernández, niega que él sea parte de eso que se llama la dependencia geopolítica de Rusia. Sin embargo, los últimos movimientos de Argentina, Fernando, van en ese camino. Por eso yo digo, cuando usted mire los políticos, mire más lo que hacen que lo que dicen. que lo que dicen. Y una noticia que ha creado conmoción en el mundo ha sido la negativa de la República Popular China, que ha sufrido unas fuertes inundaciones, les contábamos ayer, la negativa de la República Popular China a que se haga una profundización de las investigaciones sobre el COVID-2. Aunque simultánea a esta negativa de China, se publica un estudio científico en el Reino Unido en donde se establece con bastante claridad que son los murciélagos los huéspedes iniciales del SARS-CoV-2. Gran parte de la controversia en los Estados Unidos entre el senador Sanders y el doctor Fauci gira en torno a esto y otras cosas que el senador no entiende. No entiende porque además no lo comprende, pues entonces comienza a opinar sin saber. Más mira la interrelación que hay en el mundo, porque estas inundaciones en Henan van a tener una implicación directa en la fabricación de iPhones. Parte de los iPhones se hacían en una fábrica en Henan y ahora pues esta fábrica queda fuera de circulación, lo que va a provocar pues un retraso en entrega de estos teléfonos y de varias partes de los componentes de Apple. ¿Se acuerda que ayer le comentaba que los Estados Unidos y Alemania habían llegado a un acuerdo con respecto a la construcción de este gasoducto de Rusia? Acuerdo que a su vez le plantea a Rusia una serie de problemas y que Ucrania, un enemigo de Putin y una de las zonas entre las que Putin está en disputa con el presidente de esa nación, Ucrania ha expresado su preocupación por este tipo de acuerdo, porque según ella se ve afectados los intereses de Ucrania. Le cuento esto porque esto forma parte de un conflicto global entre China, los Estados Unidos, China, Europa, Estados Unidos y China, Rusia, con respecto al hackeo, ¿se acuerdan lo que le contábamos de China? Entonces esto tiene un entrelace que hace que las relaciones internacionales cobren importancia geopolítica en el mundo y particularmente para un país como Panamá. Si ustedes tienen alguna duda de hoy, una de las primeras planas que aparece el procurador panameño con fiscales de Estados Unidos y miembros del FBI reunidos ayer. En ese estrechamiento de los Estados Unidos con respecto a su asistencia a Panamá y esa preocupación geopolítica de los Estados Unidos por la posición geopolítica nuestra con respecto a la ruta del canal de Panamá. No veo a Estados Unidos preocupado por la construcción de un canal en México en lo absoluto. No veo a nadie preocupado por eso. Solamente en la mente de López Portillo está eso. No, de López Obrador. Perdón, López Obrador. ¿Por qué de López Obrador? Portillo estaba ya enterrado hace rato. Sí, no tiene nada que ver con esto. Y termino diciéndole que esta semana arranca, la que viene, con problemas nuevos en Haití. No se ha consolidado todavía eso. Ahí está lejos, un país atrapado en la miseria. La única ventaja que tiene Haití es que el asesinato de Moïse provocó la atención, la llamada atención. Tuvo que ocurrir eso, pero en Haití la gente sigue muriéndose de hambre. El ascenso al poder de Castillo en Perú, la exacerbación del conflicto entre Colombia y Venezuela, la situación del desarrollo de los acontecimientos en Chile, la situación de México y la amenaza a la democracia que está ocurriendo en los Estados Unidos con leyes que pudieran poner en peligro ese proceso, ese país. A la vuelta le quiero hablar de COVID, le quiero hablar del proceso que se le sigue a Ricardo Martinelli y le quiero hablar de una cosa que todo el mundo debe tener presente.
¿Cómo se reforman las leyes orgánicas de nuestro país? Las leyes orgánicas del país, en Panamá, están diseñadas para reformarse y hay un artículo especial de la Constitución de la República de Panamá que la define. Me refiero a la ley que el diputado Pineda ha expuesto. Creo que el Código Penal tiene que recibir reformas, pero hay un mecanismo. Y el mecanismo no es a través de la propuesta individual de un diputado. Las leyes orgánicas están claramente normadas cómo se hacen sus reformas. A la vuelta, eso y más. Así es.